¿qué son las masculinidades? O sea, porque yo no sé si masculinidades tiene que ver con masculino o no sé, ¿qué son las masculinidades? Ok, partamos de esta como algo muy esquemático. ¿Qué son las masculinidades? Básicamente las masculinidades es el conjunto de reglas, de normas, de códigos no escritos necesariamente sobre lo que se nos atañe a los hombres de cómo debemos ser. Fui a un taller de masculinidades, que en algún punto de repente los ves muy de moda en redes sociales, y te aparece que taller de masculinidades y que para que podamos expresar nuestros sentimientos, porque los hombres regularmente no estamos acostumbrados a eso. Porque las masculinidades, en esencia, no se trata que por el simple hecho de existir las masculinidades son negativas como tal. Quien entendió mal todo fue el Chicharito. Entonces, partamos de eso. Quien entendió mal todo fue él. Y esto también no es nuevo porque estamos viendo en 2025 que hay como una insurgencia o un boom de coaches de vida ¿Mm? que te hablan de energías. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a Reconstructo. Este podcast en donde ustedes saben que buscamos reconstruir el pensamiento y la forma en que planteamos las ideas. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, a mí me parece súper importante, no habíamos tocado y sobre todo que me da mucha curiosidad porque lo platicaba hace un momento con nuestro invitado y es un tema en el que me considero ignorante. Es el tema de masculinidades. Se habla por todos lados, creo que sabemos lo que significa masculinidad, pero el tema de masculinidades ya en este contexto no lo sabemos. Pero bueno, antes de empezar a hablar mucho más a detalle, le quiero dar la bienvenida a Mau. Mau nos acompaña hoy y nos va a hablar. Bienvenido, Mau. Gracias, Pablo. Gracias también a toda la equipa de Esperanto por invitarme a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de que empecemos y de que demos ya todo el contexto a la plática, les quiero decir un poco más de quién es Mau, porque Mau tiene una trayectoria bastante amplia. Mau Ariza es politólogo, especialista en derechos humanos y diversidad, actualmente gerente de diversidad e inclusión para América Latina de EY. Su trabajo ha cruzado instituciones como COPRED, CONABIM y la Secretaría de Salud. Su enfoque ha sido claro en construir masculinidades responsables, no violentas y profundamente humanas. Y pues muchas felicidades porque también te vi como en la lista de los 41 personas más LGBT en los negocios. Y pues bueno, yo siendo honesto también fuera de estos espacios siempre veo a Mau en todos los foros de diversidad, de inclusión, en comités, en cámaras, en COPRED, en todos lados. Entonces sé, Mau, que eres una persona que está sumamente activa trabajando a favor de los derechos de la comunidad. Vi también que estabas en algo de legislación, no sé si de los senadores o de qué comité, ahorita nos platicarás, pero bueno, traes una trayectoria súper fuerte. ¿Y qué te lleva a esto, Mau? Para empezar a abrir, ¿qué te lleva a esto? ¿Qué te lleva a dedicarte a toda esta parte de la diversidad, de las asociaciones, del activismo? ¿Por qué? ¿Por qué estar en esto? Ay, pues, híjole, no me esperaba esa pregunta, pero yo siempre me he intentado autodefinir como un godín de los derechos humanos. No activista, no una persona, digamos, muy vocal en algunos espacios, sino alguien que es parte del godinato, pero que impacta positivamente en los derechos humanos de alguna forma. En particular, pues ya llevo 15 años dedicándome en particular al derecho a la igualdad y la no discriminación desde sociedad civil, gobierno y ahorita pues sector privado, pero yo creo que me llevó un poco la vida, pero también la indignación. Creo que muchas personas que nos comenzamos a dedicar a derechos humanos desde CORE, nos llama algo que queremos cambiar o algo que nos incomoda de allá afuera, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos así me fui introduciendo a estos temas. Oye, Mau, ¿y qué es algo que la gente siempre asume de ti trabajando en diversidades? Que asume que tú debes de saber o que tú debes de hacer y que no necesariamente pasa. Yo creo que con mucha gente que interactúo más con amigos, me ven como policía de la moral, y no es así. De sí lo dije bien, no lo dije bien, ahora es por acá, ahora que ya no se puede, o se retractan, y eso, pues, un poquito no va por ahí, ¿no? O sea, no se trata de ser una persona,
como esta policía de la moral que te va diciendo que sí, que no todo el tiempo. Sí, y es que estamos en un momento delicado y complejo en el tema de diversidades, ¿no? Con los pronombres, con muchísimos temas que no sabes si son políticamente correctos tocar o no tocar. Y es un poco el objetivo de este tipo de contenidos, que la gente sepa que estamos en un proceso de aprendizaje, Sí. que tampoco estamos aquí en el tema del activismo ortodoxo y extremo para enjuiciar a nadie. Y hoy, que vamos a hablar de las masculinidades, ¿qué te parece si empezamos de lo general a lo particular? Ok. Y entonces empezamos con un glosario súper general y hablemos de qué son las masculinidades. O sea, porque yo no sé si masculinidades tiene que ver con masculino o no sé, ¿qué son las masculinidades? Ok, partamos de esta como algo muy esquemático. ¿Qué son las masculinidades? Básicamente las masculinidades es el conjunto de reglas, de normas, de códigos no escritos necesariamente sobre lo que se nos atañe a los hombres de cómo debemos ser, cómo nos debemos de comportar, cómo debemos vivir y habitar el cuerpo masculino. No es idéntico en todo el mundo. Y los estudios de las masculinidades pues han ido profundizándose para ciertamente evidenciar que no existe una única manera de ser hombre. Existe una diversidad de formas de ser hombres. Tantos hombres existimos que existen las masculinidades diversas o alternativas. Ahora bien, las masculinidades, como tú lo bien comentas, salen pues justamente del sistema del género. Y hoy por hoy, como estamos entendiendo al género como un constructo social y la masculinidad como un producto de esto, pues se ha entendido en muchos lugares desde una visión binarista que un hombre pues debe cumplir ciertos roles o mandatos, que creo que la palabra correcta son mandatos. Y estos mandatos son no escritos y se van moviendo a lo largo de la historia, ¿no? Ahorita estamos en un momento en el cual pues tenemos como una idea muy fija sobre lo que un hombre debe ser o no debe ser, dependiendo del contexto, ciertamente, pero pues viéndonos algo muy, muy pues didáctico que son las masculinidades, es el conjunto, reglas, códigos y normas sobre lo que un hombre debe y no debe ser. Y esto se va moviendo a lo largo del tiempo. Ahora, yo ahí me surge una duda, porque creo que la masculinidad yo lo veo mucho o qué tanto juega un rol desde la hegemonía. Y yo te voy a contar una experiencia general, ¿no? En algún momento, en todos estos temas de lo que uno siempre anda buscando, bueno, yo siempre ando buscando ahí como descubrir y aprender cosas, fui a un taller de masculinidades, que en algún punto de repente los ves muy de moda en redes sociales, y te aparece que taller de masculinidades y que para que podamos expresar nuestros sentimientos porque los hombres regularmente no estamos acostumbrados a eso. Entonces, fui a un taller, fue la única experiencia que viví como con el tema. Como hombre de la comunidad LGBT, me sentí sumamente fuera de lugar, ¿no? O sea, todo el mundo hablaba, pues, desde esta hegemonía de lo masculino, ¿no? Desde el hombre fuerte, desde el hombre heterosexual, desde el hombre cisgénero. Entonces, aquí me surge mucho la duda, este tema de masculinidades, ¿qué tan conectado está con esta hegemonía de lo que es ser masculino? A ver, justo tocas un punto clave. Porque esta idea de ser fuerte, ser heterosexual, ser exitoso, ser proveedor, entra en un concepto que llamamos la caja de la masculinidad, en donde todos, independientemente de nuestra orientación sexual, hemos estado. Básicamente tiene que ver con esas exigencias que el mundo nos impone a nosotros, la sociedad, cómo nos impone y que nosotros lo vamos reproduciendo. Esos procesos de reproducción de estos estándares inalcanzables para los hombres y que nos generan mucha presión, se llama la socialización del género. Parte de la socialización del género, porque es un fenómeno mucho más complejo. Y esto, pues, justamente tiene que ver en la masculinidad entendida en su visión tradicional, tóxica o hegemónica. Es decir, estos, y lo voy a entrecomillar, valores, porque no son valores, estos atributos que también lo entrecomillo, que se nos van poniendo, que ¿qué tiene que ser un hombre? Pues tienes que ser fuerte, tienes que no llorar, tienes que ser el proveedor, tienes que ser el más. Y cuando te pones esta palabra de ser el más, pues primero te tengo una noticia, nunca vas a ser el más, nunca, nunca, nunca. Siempre va a haber alguien que
haga más dinero, que sea más rápido, que haga algo más, ¿no? Y esta ha sido una exigencia que se nos ha impuesto a los hombres y es una caja de masculinidad, pero más que una caja, pues parece ser como una cuerda floja, porque es bien fácil que te puedas caer, ¿no? Para empezar, pues no todos los hombres somos heterosexuales, no todos los hombres somos hipersexuales, no todos los hombres somos los proveedores, no todos los hombres, y no tenemos por qué serlo, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión de la masculinidad desde la hegemonía nos ha hecho mucho daño a nosotros y no nos hemos dado cuenta. Ahora bien, también es cierto que muchos hombres gays reproducen, independientemente de la orientación sexual, estas lógicas de dominio, de violencias, y violencias lo pongo en plural, porque son violencias hacia otras personas y hacia nosotros mismos. Y creo que la discusión que está hoy por hoy y que es la clave y tiene que ser el punto toral para entender por qué necesitamos abogar a unas masculinidades más sanas es el impacto que tiene en cada uno de nosotros, independientemente de nuestro tono de piel, de nuestra orientación sexual, de si vivimos o no vivimos con una discapacidad, es este machito que tenemos todos acá atrás y que nos está susurrando todo el tiempo, que nos está como poniendo estos mandatos inalcanzables, y que nos hace mucho daño a la larga y que nos va limitando, que creo que esa es la palabra clave. O sea, creo que estoy empezando a entender que dentro de las masculinidades hay varios tipos de masculinidades. Sí. Y entonces eso es lo que tenemos que empezar a tener en conciencia, porque ahora que lo comentabas desde las diversidades y entrando mucho a la comunidad LGBT, pasa mucho este tema de no obvias, no femeninos, está mucho este estereotipo de la persona varonil Ujú. que cumple ciertos patrones hegemónicos, ¿no? Y Mandatos. estos mandatos, exacto. Y entonces, lo que lo que yo entiendo ahorita es que tenemos, o sea, es importante identificar que hay varios tipos de masculinidades y conductas a las que nosotros podemos estar Sí, respondiendo. exacto. Y esto qué bueno que lo tocas. A ver, porque las masculinidades, en esencia, no se trata que por el simple hecho de existir las masculinidades son negativas como tal. Por eso se habla de masculinidades positivas o nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, ¿no? Porque no están poniendo el hecho de que exista la masculinidad como algo negativo, es simplemente pues, entender que las personas tenemos que vivir y habitar, en este caso, el cuerpo masculino de una forma sana, de una forma no violenta, de una forma empática, de una forma corresponsable, de una forma igualitaria, de una forma equitativa. Y dentro del estudio de las masculinidades, a pesar de que puede haber muchísimos, se puede llegar a catalogar en tres. Las tóxicas, hegemónicas o alternativas, que son todas aquellas cuando hablamos del machismo, por ejemplo, y aquellas que muchos hombres gays también vamos reproduciendo sin darnos cuenta. Luego las masculinidades subordinadas, esto es, digamos, desde la academia, pues, las masculinidades subordinadas son aquellas en donde estamos los hombres que pertenecemos a algún grupo poblacional minoritario, llámese hombres gays, hombres con discapacidad, hombres racializados, hombres migrantes, es decir, no entramos como en esta masculinidad y lo entrecomillo del macho alfa lomo plateado, que no existe un macho alfa lobo plateado, perdón, este, si no pertenecemos a algún grupo poblacional minoritario, pero vamos reproduciendo algunas conductas violentas. Y finalmente las masculinidades alternativas o nuevas masculinidades o masculinidades positivas, depende del abordaje que se quiera hacer, que justamente apuntan a esto, apuntan a que nosotros como hombres replanteemos cómo estamos viviendo, cómo estamos habitando la masculinidad, cómo estamos relacionándonos con otras personas y con nosotros mismos, en cuestiones de salud mental, de permitirnos sentir emociones que muchas veces nos vamos reprimiendo a lo largo de la vida. Entonces, las podríamos como catalogar en esas tres, pero es en cuestión de campos de estudio. Wow, qué interesante. Y aparte, ahorita que mencionas las 3 que no sabía ni siquiera que existían estas categorías, el macho alfa, lomo plateado, entre broma y no broma, lo comentábamos hace un momento, que al final entre todas estas narrativas que hoy existen, las redes sociales y la comunicación son cajas de resonancia. Sí. Entonces, en la publicidad, en la comunicación
incluso en los memes y ciertos contenidos, este macho alfa lomo plateado es algo a lo que se aspira. Y como lo comentas, no solamente en el mundo heterosexual, también es no generalizo, pero en gran parte No, de pero la se observa en el comunidad gay también. también se busca a este hombre, con estas características, pero, esto también tiene un impacto fuerte en las redes sociales y lo vemos con creadores de contenido y lo vemos con personas que están yendo hacia allá. ¿Por qué hoy es importante? ¿Por qué hoy surge, después de tantos años, este tema de las masculinidades? ¿Y por qué empiezan a haber cada vez más contenidos cuando deberíamos de estar, pues, lógicamente, para muchas personas avanzando a esta apertura de hablar de más diversidad, de poder ir hacia esta tercer masculinidad donde podemos mostrarnos mucho más desde nuestros sentimientos, vulnerabilidades? ¿Por qué empezamos a tener estas nuevas tendencias que van enfocadas hacia estos extremos? Es un tema súper interesante y no por ser interesante deja de ser problemático. A ver, no es algo nuevo. Los estudios de las masculinidades van más o menos desde los 80s. Lo que sí es que es más visible. Ujú. Y es más visible tanto desde el abordaje y el entendimiento que hay de las mismas, pero también desde la desinformación. Y justo en la parte de la desinformación es donde están todas estas cajas de resonancia que se están viendo en diferentes lados de un anhelo muy mal posicionado. ¿A qué voy con este anhelo muy mal posicionado? Todo lo que vemos de creadores de contenidos o de personas que realmente creen esto, están anhelando a un arquetipo de hombre de el siglo pasado, del siglo XX, de unidad del hombre que se crea en el periodo de entreguerras, en donde pues tú eres el household, el jefe de la casa, ¿no? El padre de la familia, quien llega y provee y es la estructura y esa pues, y esto lo digo para los hombres que quizás pueden estar sintonizándonos, tirando hate en algún momento, pero que digan, no, es que antes cazábamos mamuts y antes, esa idea que tú tienes del antes es una idea del siglo XX, no es una idea del siglo XVI, no es una idea del siglo XVIII, no es una idea del siglo XVII y tampoco es una idea que fue en todo el mundo. Es una idea que se dio mucho en Estados Unidos y que se dio también a raíz de pues, los periodos entre guerras o incluso desde antes, desde los 20, pues. Y aquí es importante comentarlo, ¿por qué? Porque esta noción y este anhelo, uno, está mal posicionado en la cuestión histórica, no se puede regresar a ese lugar. Em, Dos, porque se basa en estereotipos que fueron también construidos desde la mercadotecnia. Y tú como mercadólogo, pues no me dejarás mentir el poder que tiene en las narrativas, ¿no? Ujú, Toda la ujú. industria que hubo alrededor de los electrodomésticos, de pues ir construyendo esta figura de la ama de casa. Y por el otro lado, también pues a mediados o inicios del siglo XX, toda esta publicidad que iba, siglo XX, XXI, perdón, que iba vinculada a el hombre que se fuma su cigarro y que al mismo tiempo trae el coche convertible y el sombrero y dice, ya llegué, familia. Entonces, y esto realmente, ¿quién lo fue posicionando? Sí, a través de los A medios. través de los El medios y ma de los medios que había en esa época. Todo lo que estamos viendo ahorita y que creo que esto sí es preocupante, es a muchos creadores de contenido que, perdón por lo que voy a decir, no entienden qué son las masculinidades y no entienden qué son los estudios de género y no entienden qué son el fenómeno discriminatorio, pero vaya que tienen eco, vaya que tienen voz y vaya que tienen seguidores. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque generan infodemia, generan unas narrativas de confrontación entre diferentes grupos poblacionales. Y aquí esto incluso se puede estudiar y ver desde la sociología. Había un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que tiene un libro maravilloso para quien quiera entender de estos temas, que se llama La dominación masculina. Y Bourdieu, quien murió en 2002, me parece, lo que dice es, la masculinidad se basa en el hecho de que prescinde de la necesidad de justificarse como tal. La visión androcéntrica se toma como el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa un poquito? Es que esta visión androcéntrica del mundo, que sigue existiendo en muchos lugares, y esta cuestión de que los hombres, pues básicamente tenemos buena parte o muchas cosas como given, ya no lo son. Ya tienes a otros grupos poblacionales que te están enseñando y te están justificando. Y si nosotros, obligando a justificarte. Y si nosotros como hombres, independientemente de nuestra orientación sexual,
nunca nos habíamos visto en esta necesidad de justificar mi lugar en el mundo, pues uno, se sienten amenazados. Y frente a estas amenazas del avance de las comunidades, de los derechos de las comunidades LGBTIQ+, el empoderamiento femenino, de otros grupos poblacionales, pues se sienten amenazados y actúan de forma violenta, ¿no? Una violencia simbólica, una violencia sutil, como la del Chicharito ahorita, ¿no? Y dos, hay algunos estudios, digo, hay muchas aproximaciones, ¿no? Pero hay también un abordaje interesante a estos anhelos mal posicionados, en donde pues comentan que hoy por hoy, donde nos ubicamos en 2025, en un mundo muy complicado en cuestión de conflictos, de inestabilidad generalizada, y que muchos hombres, hombres Gen Z, blancos en muchos lugares del norte global, lo que están haciendo es como intentar regresar a esto para intentar sentir que tienen control sobre algo, sobre lo que sea, frente a un mundo tan convulso hacia allá. Entonces, digo, no hay una aproximación única y universal, es multifactorial realmente, pero lo que sí es importante y más para los chavitos que nos están escuchando allá afuera es no pueden anhelar a una vida de 1920, porque esa vida de 1920 que tú estás anhelando oprimía a mujeres, te oprime a ti mismo, y porque pues ya estamos 100 años de distancia, estamos un siglo de distancia. Entonces sí creo que es importante dejarlo eso bien claro. Y van a seguir estos generadores de contenido, van a seguir saliendo y manejan una narrativa que uno es reactiva y dos, que es muy atractiva. ¿No? Si generalmente hay uno de mis autores favoritos para el estudio del fenómeno discriminatorio como discurso es un holandés que se llama Teun Van Dijk. Y él tiene un libro, uno de los libros maravillosos que se llama, uno de mis libros favoritos que se llama Racismo y Discurso en América Latina. Y básicamente lo que Teun Van Dijk dice en ese libro es, cuando tú generas una narrativa que busque enemizar, lo que tú tienes que hacer es exacerbar lo bueno de ti y exacerbar lo negativo de ellos. Entonces, un poquito estos generadores red pillars o modo guerras, quiero decir, es lo que hacen, ¿no? Se ponen a los hombres ahorita como que están marginalizados de alguna manera, pero no están marginalizados por las luchas de la equidad, están marginalizados por otro tipo de cuestiones y particularmente por el machismo que nos ha venido limitando a lo largo de la vida. Dijiste un montón de cosas bien Perdón. interesantes que de las que tomé nota y de las que hay muchas que me hacen sentido. Eh, Justo leía a una autora, se llama Terry Manareni, que hablaba de este tema de cuando las sociedades están más vulnerables y viven momentos de mayor incertidumbre, tienden a ir a través de las representaciones sociales, tienden a ir a lugares seguros, ¿no? Entonces, los lugares seguros regularmente son estas teorías pasadas, que en algún momento hubo estos comportamientos pasados, en donde se sienten como seguros, aunque porque es lo conocido, aunque no sea lo real. Y me suena un poco a lo que tú dices. Pero hablando un poco de los temas de contenido, sí hay creadores de contenidos como, voy a regresar a uno de los temas, hay autores de contenido, creadores de contenido como el tema que lo comentábamos hace un momento, en donde es muy clara su narrativa, ¿no? Y Sí. entonces sabes en dónde ubicarlo. Pero te decía hace un momento que yo cuando veía el contenido, hablemos del Chicharito, ¿no? Cuando yo veía el contenido del Chicharito, a mí me generó mucha confusión, porque es difícil poder colocar un contenido en donde tienes como tantos mensajes encontrados, ¿no? Primero, de repente me quiero posicionar un poco a favor como cuidador de las mujeres y protector, pero por otro lado también empiezo a hablar en el tema del feminismo en contra de ciertas cosas. Estos mensajes donde figuras que no alcanzas a entender hacia dónde va y las redes sociales obviamente explotan contra él. ¿Tú qué opinas en específico de este contenido? ¿Qué opinas de este mensaje? ¿Fue malinterpretado? ¿Fue algo que se hizo pues accidentalmente y fue una tontería? ¿O es un resultado de todo esto que está pasando? ¿Qué opinas de esto que está pasando con el Esto Chicharito? obviamente es a título personal y no creo que fue que sea mal interpretado, sino creo que quien entendió mal todo fue el Chicharito. Entonces, partamos de eso. Quien entendió mal todo fue él. Y
esto también no es nuevo porque estamos viendo en 2025 que hay como una insurgencia o un boom de coaches de vida que te hablan de energías. Y dentro de lo esotérico que te están hablando de reconecta con tu energía masculina, con tu energía femenina. ¿Y qué son esas cosas de energías masculinas y femeninas que no sean mandatos de género? ¿No? Porque lo que dice el Chicharito, y vi como 3 videos que dije, compadre, una, sales a dar una disculpa pública, pero van 3 y una es peor que la otra. Y entonces no es que se haya malentendido, es que quien entendió mal todo es él. Pero creo que pues realmente también es el producto de muchas narrativas que están por todos lados y que buscan regresar estos mandatos, estos estereotipos de género, pero están disfrazados en otras cuestiones, están disfrazados en coaches de vida, están disfrazados en temas esotéricos y de energías masculinas y femeninas, están disfrazados en estéticas old money y en estéticas de clean look para las mujeres. Todo esto está pasando hoy por hoy en 2025 y le está llegando a las generaciones más jóvenes. Y en el caso del Chicharito, a ver, eh, cuando él dice déjense y permítanse cuidarse y que el hogar es el lugar más seguro y preciado para nosotros los hombres, pues regresamos a lo que decíamos en el segmento anterior. El cuate ve el mundo como 1920, ¿no? No, Déjense proteger, casi, casi, ¿no? no se necesitan dejar o sea, estos se llaman micromachismos o machismos cotidianos y están sujetos a muchísimas discusiones sobre la caballerosidad. Al final del día no es otra cosa que reproducir muchas conductas micromachistas. Yo te cuido, yo te pago, yo te abro la puerta. Y nuevamente regresamos a que esto se da en los contextos culturales de dónde estamos operando. Tú vas a Estocolmo y le dices a alguien, te abro la puerta, te va a decir, oye, espérame. O en Noruega le dices a alguien, oye, ay, yo te pago, oye, no, 50-50, o sea, un poquito para que pongamos esto en su respectivo de posición geográfica y cultural. Y lo que está pasando con el Chicharito, pues realmente es la punta del iceberg de una serie de narrativas que van generando violencias simbólicas y que van perpetuando nuevamente pues la idea de un mundo binario. Y el mundo nunca ha sido binario. El mundo se ha intentado construir desde los binarismos, a partir de narrativas coloniales, occidentales, etc., pero el mundo no es binario. Entonces, la visión del Chicharito o el entendimiento del Chicharito es un entendimiento que le va a costar reputación, ya marcas comenzaron a cancelar, le va a costar, además, pues, se evidencia a él mismo como alguien que no conoce y no entiende estos temas, pero sale muy envalentonado, creyendo que sí lo sabe. Y tiene un alcance brutal. Y el peligro de esto es el día de mañana, un chavito de 9 años, de 8 años, de 11 años, que diga, pues lo dijo el Chicharito, lo dice el Temach, lo dice Andrew Tate, lo dice hay otro generador de contenido que hasta sacaron el meme de por qué, en qué etapa llegas con el tío, como el tío pelón, machista, porque todos pues se están rapados de alguna manera, ¿no? Y es bien interesante todos estos generadores de contenido, a la par y un poquito del Chicharito, pero cuando tú ves a los Temach, a los Andrew Tates, como que todo el tiempo están buscando pelearse con alguien más. El famoso modo guerra. Sí, están buscando un enemigo y un culpable de todo el No, tema. pero una forma violenta, o sea, una forma de yo quiero dominar, o sea, ayer me puse justo antes de venir, dije, pues voy a ver qué está diciendo este cuate, que no le quiero dar mucha atención, el creador de contenido mexicano muy famoso, pelón también. Y obviamente lo defendía, pero no es la primera vez que me pongo a ver como su contenido para analizarlo y desde la curiosidad académica, si así lo queremos ver. Pero es peligroso ese tipo de narrativas porque toman la diversidad humana y social como absolutos. O sea, absolutos de buenos contra malos, de cómo un hombre debe ser, de cómo los hombres hemos perdido supuestamente nuestra masculinidad. Y
algo bien interesante es que esto, pues, genera, como tú bien lo dijiste, cajas de resonancia. Y estas cajas de resonancia, primero, hay lugares en los que se reproducen con mayor facilidad, como, Reddit, Ujú. como 4chan, y como lo que era Twitter, en donde, pues, ¿qué se va haciendo? Se va generando, pues, esta afirmación de narrativas violentas, y eso es bien peligroso, porque lo puede cachar un chavito, lo puede cachar alguien, y son discursos de odio, y algo que a mí me gusta, o no me gusta, porque no es cuestión de que te guste o no, pero algo que yo siempre enfatizo es que los discursos de odio es solo la punta del iceberg de algo mucho más complejo y estructural, y que son la antesala a una agresión que pueda llegar a escalar. Totalmente. Sí, las palabras tienen un significado bien importante y yo te lo comentaba hace algunos días que estaba en conversación con personas de la comunidad LGBT que viven en Estados Unidos y de repente me decían pues que estaban muy normalizadas ante estos cambios que están pasando a nivel global con las empresas y con la reducción de políticas de diversidad y decían, es que es real, ¿no? O sea, la realidad es que el puesto debe de ser para quien lo gane, no deben de existir políticas de diversidad, esto debe de ser un tema más de capacitismo y son narrativas que las mismas personas de la diversidad empezamos a tomar o empiezan a tomar como válidas, ¿no? Porque se empiezan a normalizar ciertas acciones, empiezas a dejarte llevar por los contenidos, por el algoritmo, porque al final Sí, claro. también hay un sesgo súper fuerte. Y en esta parte, a mí me gustaría también preguntarte, ¿en dónde empiezan a intervenir o qué tanto colabora el papel de las mujeres en estas masculinidades? Porque yo veo también 2 vertientes, seguramente hay mucho más, pero veo 2 claras, ¿no? Está la parte feminista, que está muy clara y como muy, el movimiento muy estructurado y en todas sus connotaciones y en todos sus, en todos sus, pues, con todas sus variables que hay. Pero también hay un movimiento de las mujeres que está regresando a estas mujeres amas de casa que quieren estar, cuidando de sus familias, regresando a las cosas pasadas. Y en este tema, ¿qué tanto impacta todo esto que está pasando con las mujeres en las masculinidades? ¿Hay algún impacto? Algunas sí están, yo he platicado con algunas mujeres que quieren que el hombre regrese a ser en esta masculinidad del macho alfa, ¿no? No sé, y vamos a ir un poco al tema del machismo, ¿no? Que es algo que queremos tocar, pero ¿qué tanto interviene el papel de la mujer en las masculinidades? A ver, yo creo que como hombres no nos toca y no podemos hablar de feminismos ni desde los feminismos porque no somos el sujeto político del movimiento como tal. Em, lo que sí creo es que este movimiento, ya sea el movimiento modo guerra, alfa, macho, lobo, tal, o el movimiento de las Strat Whites, al final del día a quienes benefician es a modelos y estructuras, que oprimen, Mm, más opresoras, sobre todo, no solo entre mujeres y hombres, sino en toda su totalidad, hacia personas trans, porque no entran en este mundo binario o en esta visión binaria, hacia las personas pues, no binarias al final del día también, hacia todo aquello que no entre en este canon, que además es muy de Estados Unidos. O sea, esa visión, que tú acabas de comentar de las Strat Wives y de el hombre proveedor, pues, nuevamente regresamos, es una visión construida desde la mercadotecnia, del siglo pasado, y al final del día, quienes se podrían ver beneficiados es el patriarcado, y el patriarcado no es otra cosa que un sistema que nos oprime a todas las personas y que se va interrelacionando con otras formas de opresión, como puede ser la transfobia, el racismo, entre otros. Entonces, yo no pondría que ellas tienen un papel en regresar a esta narrativa conservadora, porque los estudios y Gallup sacó una investigación interesante a raíz de las elecciones en Alemania, las previas, mm, y no solo lo ha sacado Gallup, sino lo han sacado más casas encuestadoras en donde las mujeres tienden
a seguir abonando esta lucha por la equidad, por la igualdad, por la autonomía de todas las personas, y son los hombres quienes están dando los pasos hacia atrás. Ahora, no, y Gen Zs, pero no podemos decir que son todos los Gen Zs, ni todas las mujeres, ni todos los hombres, porque obviamente esto no se observa de la misma forma Claro. ni siquiera en un mismo país, ¿no? Generalmente ahorita pues se está estudiando, pero se está estudiando a partir de estos grupos como las manosferas, ¿no? Que pues al final del día son grupos de nicho, o las Tradwives, que también están como un grupo de nicho, muy identificable, ¿no? No podríamos decir que todos los Gen Zs ahora son ni más liberales ni más conservadores, Me ¿no? Creo que se tiene que ver, y también los millennials, nunca los millennials tampoco fuimos como una generación 100% hegemónica, más liberal o más conservadora, lo mismo la generación X, o los baby boomers, ¿no? A veces queremos pensar que los baby boomers fueron esta generación súper cerrada, pero no olvidemos que ellos lideraron también en los 60s, pues muchas luchas de los derechos sexuales y reproductivos en los 60s y 70s. Entonces, esto es un poquito para poner, sí están estas narrativas hoy por hoy, no tenemos que bajar la guardia, y tenemos siempre que apelar al diálogo, a la data y a tener una conversación honesta, porque si tú llegas con un chavito que le pareció maravilloso lo que dijo Chicharito, o lo que dice el Temach, o lo que dicen estos cuates Red Pillar, pues obviamente si tú llegas desde una visión muy confrontativa, lo que vas a generar es una cerrazón. Pero si ya llegas y le comienzas a decir, oye, a ver, te quiero platicar a ti que el machismo también cuesta. Y te cuesta a ti. Primero le cuesta al Estado. Hay un estudio de 2018, 2010, en 2016 o 2018, que se llama Los costos del machismo, en donde se comenzó a ver, en el caso de México, cuánto le cuesta al Estado el ser tu machito alfa. ¿Y cuáles crees que eran como los lugares en donde podemos cuantificar lo que cuesta la violencia machista o las conductas machistas? en el trabajo. El Me trabajo imagino, no, no sé. pero en accidentes viales, Ujú. por ejemplo, está dicho muy mal posicionado de mujer al volante, peligro constante, pero el 80% de los accidentes de tránsito los hacemos los hombres, no lo hacen las mujeres. Luego, costos de atención en salud, costos de violencia, costos de accidentes por abuso de alcohol, costos por peleas, costos por suicidios. O sea, todo esto realmente se puede cuantificar y ponerle un valor monetario a cuánto nos cuesta el machismo, y nos cuesta un friego. Le cuesta al Estado, le cuesta a las comunidades, te cuesta a ti, no me cuesta a mí, nos cuesta a todos, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante, como dejarlo allá afuera, que no solo son meramente conductas o no solo opera en el imaginario colectivo, tiene un impacto y tiene un impacto muy real. Mau, antes de pasar al machismo, me gustaría saber, mencionaste red pillars. ¿Qué son los red pillars? A ver, los Red Pillars es un argot que sale de esta comunidad de redes o parte de las redes sociales, en donde se hace una analogía a la película de la Matrix, que no sé si recordarán, había pues dos pastillas, la azul y la roja, Mm. y que en teoría todos tomamos la azul y que la roja es la que te permitía ver el mundo tal y como realmente lo es. Entonces, es una analogía que, nuevamente, muy mal entendida, invitan en particular a otros hombres a pensar que existe, en una forma muy descabellada, un orden mundial que busca que los hombres sean menos fuertes, menos poderosos, así por decirlo, y que estén subyugados. Entonces, todo es una gran falacia, es una gran mentira, y pues estos red pillars parten de justamente estas teorías de la conspiración de la Agenda 2030 terrible, que nos va a oprimir y que buscan casi casi que pues realmente lo que se busca es la igualdad y la equidad, pero bueno, ellos lo ven y sí tiene un nombre, son teorías conspiranoicas misándricas. Entonces, estos red pillars básicamente van buscando enemigos, esos enemigos tienden a ser la comunidad LGBTIQ+, y las mujeres, y
pues esta red pill o esta pastilla de la verdad, que no es otra cosa que una pastilla de la mentira, que aparte del Chicharito, no sé si se la haya tomado o haya inhalado, o al menos alguna de estas sustancias red pileras, pues básicamente lo que hacen es tener estos debates o estas conversaciones en donde van poniendo a las mujeres como las culpables de todo lo malo que les pasa. No encuentran trabajo, si no tienen pareja, si no tienen sexo, porque hay muchos subgrupos que están ahí. Están los incels, por ejemplo, están, que también son red pillers de alguna manera, están los movimientos como el Men Advocacy Rights, que son los grupos traducidos al español de los derechos de los hombres. Están otros grupos como los de Men on Their Own, hombres por su propia cuenta. O sea, hay como 4 o 5 grupos. Y estos red pillers, pues, sí están en esta red X, pero están en otras redes que tienen menos nivel ¿cómo decirlo? De revisión de contenido, como puede ser 4chan o puede ser Reddit. Y ahí se van con teorías peligrosas, con teorías violentas, con teorías y momentos que han sido la antesala de crímenes de odio, en Estados Unidos en particular. Entonces, no son grupos inofensivos. Yo creo que eso es bien importante decir. Son grupos peligrosos, porque son grupos peligrosos primero para las mujeres, para las personas LGBTI y para cualquier minoría, pero también para ellos. ¿Por qué? Porque están perpetuando una narrativa violenta hacia los hombres y nos invita a que los hombres de alguna forma vayamos reproduciendo las violencias, y eso va a tener un impacto. Va a tener un impacto en tu salud mental, va a tener un impacto en tu salud física, va a tener un impacto en tu salud de manera integral, va a tener un impacto en tus relaciones interpersonales, va a tener un impacto en tu trabajo, va a tener un impacto en tu comunidad, va a tener un impacto en todo. Entonces, los red pillers, sí, a mí me lo pudiera definir, es una comunidad particularmente de hombres que reproducen estereotipos, mandatos de género y violencias, pero que al final del día terminan perjudicándose no solo a los grupos de los cuales hablan, sino a ellos mismos. Guau. Y es que esto, hace rato mencionabas el tema de y platicábamos que el tema de las palabras, pues sí afectan en la realidad y en las violencias, ¿no? Y hay teorías como la de Moscovici, que las representaciones sociales y las identidades de la información que recibimos en la infancia o en el grupo en el que nos creamos, al final, aunque nosotros después tengamos clases e información sobre apertura, identidad sexual, etcétera, lo que tuvimos en nuestra formación es lo que vamos a traer internalizado y es muy complejo cambiarlo y deconstruirlo. Ujú. Entonces, por eso es tan relevante que estos contenidos que para muchas personas que están en este proceso de formación de identidad, les está generando y les está sumando, y que de ahí me gustaría saltar y conectar directamente con el tema del machismo, porque el machismo es una palabra que la mayoría de las personas, pues ubicamos, Poco cada quien conocemos. tiene conceptualizada. Me gustaría que nos ayudaras con 2 cosas. Uno, que nos dijeras un significado, que tú nos pudieras dar de la palabra muy general, muy sencillo. Y la segunda es que sé que impacta, y nos hablabas ahorita de algo bien interesante. Yo no sabía que había estadísticas del machismo, de cómo afectaba en la parte laboral. ¿Qué violencias se justifican bajo el machismo en los hombres, no? ¿Qué violencias todavía se siguen justificando, se siguen generando o agresiones? Entonces, me gustaría entrar a este tema ¿Ok? para pasar después ya al cierre. Vientos. A ver, el machismo no es otra cosa que una serie de conductas y comportamientos que terminan por beneficiar al patriarcado. Y estas conductas pueden ser explícitas o pueden ser muy encubiertas, los famosos micromachismos o machismos cotidianos. Entonces, el machismo no es otra cosa que el mecanismo por el cual se van reproduciendo las desigualdades y las violencias que emanan del patriarcado. Así de sencillo y así de simple. Cada quien tiene una relación distinta con el machismo, ya sea por su contexto familiar, por su contexto personal, por el contenido que consume en cuestiones culturales, audiovisuales, entre otras, pero el machismo no es otra cosa que este mecanismo de conductas que van perpetuando las violencias y las desigualdades, en donde el patriarcado es quien sale ganando.
Entonces, así lo podríamos definir el machismo. Y el machismo, por lo general, lo que va reproduciendo son conductas violentas. Tendemos a pensar en la violencia como algo muy frontal, muy directo e incluso visible. Visible en cuestiones de las repercusiones de lo que va dejando la violencia. Pero lo cierto es que cuando hablamos de machismo, hablamos de violencias, porque hablamos de plural. No existe un tipo de violencia, existen un chorro de violencias, ¿no? Y dentro de esas violencias hay muchas que se van reproduciendo de una forma muy sutil en los espacios de trabajo. En 2018 salió un estudio que se llama The Masculinity Contest Cultures, o las culturas de los concursos de la masculinidad en el espacio laboral. Salió en la revista Harvard Business Review y también lo hizo Catalyst. Y básicamente lo que dicen es que en muchos espacios laborales se sigue de alguna manera premiando estas normas violentas de los hombres, como viéndolo en lo más voraz de la cultura laboral, de el hombre que domina, el hombre que pisotea a otros, el hombre que trabaja 24/7, el hombre que no procura su salud, el hombre que está nada más pensando en escalar laboralmente sin importarle las consecuencias, que básicamente en este artículo pues se ponen 4 normas no escritas, que es básicamente dog eat dogs, no demuestres vulnerabilidad, trabaja 24/7, y son y al final del día no son otras cuestiones que pues microviolencias, ¿no? Porque para entender el machismo y en esta cuestión la masculinidad hegemónica, tenemos que partir que es los hombres buscando dominar a otras personas y a nosotros mismos, a nuestras emociones, de alguna manera. Y esto pues también se ha visto y se ha analizado, pues, cuál es la forma más tangible, los temas de violencia en el trabajo, ¿no? Ahí nos tendremos que remontar a verla en Dire, a verla en Addis. Es cierto que la violencia no necesariamente es privativo o exclusivo de un género o de un grupo de personas en particular, pero si vemos la estadística de la encuesta la encuesta de las relaciones de la dinámica en los hogares, o la encuesta nacional sobre discriminación, o cualquier otra encuesta, es que los hombres seguimos siendo muchas veces en el espacio laboral quienes vamos perpetuando la gran mayoría de las violencias, ¿no? El endire, pues, es la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, y se entrelaza con otro tipo de fenómenos como el acoso, el hostigamiento, que hay una clara diferencia entre acoso y hostigamiento dependiendo de quién lo ejerce. Y obviamente esto va a tener un impacto en tu equipo de trabajo, en temas de productividad. Hay un estudio del Banco Mundial con ONU Mujeres, que se estima que si se eliminaran todas las formas de violencia hacia mujeres en puestos directivos, la productividad podría incrementar hasta un 40%. Hay estudios similares de la CONAVIM, ahora Secretaría de las Mujeres, que justamente hablan en la correlación que tienen violencia, acoso, hostigamiento y productividad. ¿Y quiénes somos por lo general? No siempre, pero por lo general, estadísticamente hablando, quienes ejercemos esas violencias, los hombres. Entonces, el machismo y las conductas violentas, claro que tienen un impacto en el espacio de trabajo. Hay muchos centros laborales que dicen, no, 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 nosotros no queremos hablar de esto, eso sucede allá afuera, pero no podemos perder de vista en ningún momento que las empresas, las organizaciones, los centros de trabajo, estamos compuestos por personas que interactuamos con el allá afuera, que interactuamos con el material que consumimos, con las comunidades en donde vivimos, en donde operamos, en donde nos relacionamos, en donde vamos creando vínculos. Entonces, lo que pasa allá afuera no es ajeno. Por eso se tiene que hablar de elementos como violencia y machismo y cómo esto realmente tiene un impacto en el mundo laboral. Wow. Pues mira, yo no imaginé todo esto que tocaba el machismo. Y en un tema un poco más personal, Mao, ¿alguna vez has sentido tú que ser hombre te lastimaba? No, no. Yo creo que algunas conductas asociadas a lo que se entiende de ser hombre, sí. Como represión de algunas emociones y de algunas cuestiones de placeres también, que muy probablemente a lo largo de mi vida me fui negando
porque no, un hombre como pues no tiene que hacer esto, no, un hombre tiene que independientemente de la orientación sexual, porque ese es para otro debate, chance para otro podcast, porque sí, realmente los mandatos del machismo, va- han llegado a la comunidad gay de una u otra manera, ¿no? También hay, por eso hay tantos cuestiones como top privilege, bottom shaming, muchísimos otros elementos Ujú. que no son otras cuestiones que la heteronormatividad bajado ya a relaciones, y a dinámicas pues de relacionarnos entre hombres gays, ¿no? Pero sí, yo creo que a lo largo de mi vida fue el no permitirme sentir algunas cuestiones y el culpabilizarme por si lo llegaba a hacer. Y tienes razón, o sea, ahorita que comentabas estos temas, valdría mucho la pena tocarlos, de top privilege y todos estos. No conozco todas las terminologías, creo que es algo. Muchos son anglicismos, de seguro sí hay aproximaciones al Seguro, español, seguro. pero Y seguro están en el tema mucho más hablando que si la jota, que si el activo, que si el chacal, que si tal, desde algunos otros se temas. entrelazan con otras cosas, como racismos, la parte de chacal, Totalmente. expresar a las personas racializadas. Totalmente. Sí. Y es algo que valdría la pena hablar de todos estos temas. Lo hablábamos en algún momento con Johan, ¿no? Y era muy divertido porque él lo hablaba también desde una parte, pues muy divertida, pero también desde el punto de vista de cómo en algún punto él nos platicaba cuando estábamos en la entrevista cómo tenía que tomar una personalidad distinta para las aplicaciones, ¿no? Para poder ligar, para la parte sexual, pero cómo podía tener otra personalidad para el trabajo, para su vida normal, donde se podía mostrar como una persona no binaria. Entonces creo que es interesante, es un tema de otro podcast. También con Fabián lo he platicado, Fabián Chaires, que yo lo veo en un personaje público que también no binario con este tema de masculinidades y creo que es muy interesante poderlo tocar, pero bueno, será tema de otro podcast. Ahorita me gustaría cerrar un poco con el tema de las soluciones, porque hablamos muy bien de la problemática, o por lo menos en el tiempo que nos dio, hablamos un poco de lo que está pasando en las redes sociales, pero también debe de haber un camino al que podamos ir llegando para tener una masculinidad responsable, ¿no? O sea, ¿cuál sería este camino? ¿Cuál sería la forma ideal para las personas que se quieren empezar o que quieren empezar a trabajar en esta masculinidad responsable? ¿Qué cosas? Porque, por ejemplo, yo hoy que estoy siendo nuevo en el aprendizaje de estos temas y seguramente muchas personas, yo trabajando en temas o por lo menos o formándome en temas de diversidades, no estoy tan cercano al tema de masculinidades. ¿Cómo podemos hacerlo de manera responsable? ¿Qué sí debemos de hacer? ¿Qué no? Me parece, por ejemplo, lo que hablábamos del chicharito, ¿no? Hay personas que con tal de estar en la conversación, Sí. de repente quieren opinar, quieren sentirse expertas en algún tema y resulta pues, que terminas cagándola, ¿no? Porque terminas hablando de algo que ni te correspondía y bueno, pues también es una conducta humana, ¿no? Aprendes, te callas y dices, pues para la siguiente. Entonces, me gustaría que nos dijeras como por dónde iría este camino, que sí, que no. A ver, lo primero que yo recomendaría es cuidado con los charlatanes. Hay muchos charlatanes allá afuera que hablan de temas de género sin necesariamente medir el impacto que tienen sus palabras. Existen muchos recursos que podemos acercarnos nosotros los hombres para entender cómo transitar hacia masculinidades alternativas, positivas, nuevas, tú nómbralo como quieras. La primera, pues yo pondría, porque hashtag corte comercial, Género y Desarrollo, GENDES-AC, que es una organización de la sociedad civil en la cual estoy en su consejo consultivo, que pues justamente aboga al buen trato y a la equidad de género desde el trabajo con los hombres. En la página de Gendes podrán encontrar diferentes estudios sobre cómo los hombres podemos acercarnos a la equidad, a la igualdad, a un buen trato con nosotros mismos y estudios muy interesantes como Machismo no es destino. También uno y muy interesante de cómo la pornografía ha construido y mal los mandatos de género y reproducido las violencias, que se llama No por ser hombre, haciendo una analogía a este sitio canadiense muy famoso, hasta se utiliza la paleta de colores y se presentó en la Comisión de Derechos Humanos y en el Congreso de la Ciudad de México. Pero hay recursos en Gendes, pero también en muchos lugares más.
ONU Mujeres tiene una serie de recursos interesantes a través de su iniciativa He for She o Nosotros por Ellas. ¿Y por qué quizás estoy yéndome ahorita a estos como lugares seguros hablando de lo conocido y lo no conocido? Porque ahorita en esta era donde todo el mundo genera contenido, se puede llegar uno a perder bien fácilmente en el algoritmo y llegar nuevamente a un charlatán como probablemente llegó Chicharito y que le vendió humo y se la creí. Entonces, por eso ahorita mi recomendación sería irnos a lo seguro, a los recursos que tenga la Secretaría de la Mujer, CONAPRED, GENDES, en su momento InMujeres, tienen o tenían unos centros maravillosos que se llaman los CEDOC, Centros de Documentación, que son virtuales, y no estoy haciendo ningún corte comercial hacia ninguna institución en particular, pero tienen muy buenas guías y muy buenos recursos. Entonces, acérquense. Y una vez que ya los acercamos y comenzamos a tener este primer entendimiento de acercamiento con recursos que son 100% gratuitos, entender que nos vamos a incomodar. Nos vamos a incomodar, ¿por qué? Porque nos va a salir nuestro machito y nuestro machito va a estar rumiando de tú estás bien, ellos están mal. Tú estás bien, tú no fuiste violento. Tú estás bien porque tienes una mamá, tienes una hermana, tienes una esposa, tienes un hijo, ¿no? Y lo real es que, pues, la deconstrucción no es inmediata, es a lo largo de muchísimos años, cualquier deconstrucción. Y va a implicar un malestar. En este caso es este malestar machista que te va a confrontar con estos demonios del machismo. Y es entender, pues, justamente que es un proceso y que no va a ser inmediato, pero sí tiene que haber un compromiso individual de ir adentrándonos y encontrándonos con estos malestares machistas para que a partir de ahí podamos cuestionar esta narrativa tóxica, esta narrativa hegemónica, y solo así podamos transitar hacia sociedades más igualitarias. Mau, ¿algún libro sobre este tema o algunos creadores de contenido que nos recomiendes que te gusten? Pues primero sigan a Gendes, @Gendes en todas las redes Sí, lo vamos a sociales, poner. por favor. Tenemos muchísimos recursos, muchísimas guías, y también pues pueden seguir a Macho MX. Los nombres son un poco controvertidos, pero justamente lo que Sí, busca es los vamos a ir generar poniendo. otra narrativa. Pondrá Gendes, pondría Macho MX. Hay muchos libros, hay una serie de antología de conceptos de género de el CIEG, que es el Centro de Estudios de Género de la UNAM. También hay un libro que se llama Masculinidades, de Ryan Conwell, me parece, así, que no hay más en el título. Y a mí hay uno que me gusta bastante por el abordaje sociológico que se hace, que quizás es mi favorito, que es el de Pierre Bourdieu, que comentamos hace un ratito, que es la dominación masculina. Entonces yo pondría ese y He for She de Naciones Unidas. Yo creo que seguir esas iniciativas pues nos permiten continuar la conversación, si es que la vamos a tener en persona, y si la vamos a tener en redes, nos permite jalar el algoritmo hacia una narrativa sana y positiva. Mau, muchas gracias por acompañarnos. No, Ha sido un placer, hemos aprendido un montón de cosas, nos has dado muchos recursos, hoy sabemos mucho más de masculinidades. Espero que a partir de esto, pues lo que entendieron, lo que vieron, les permita reconstruir la forma en la que están pensando y los conceptos que tenían. Les esperamos en el próximo capítulo de nuestro podcast Reconstructo y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.